que normalmente está asociada a una sinusitis esmoidal posterior crónica o a una pansinusitis, ¿no? Entonces, como vemos aquí en la imagen, vemos el seno esfenoidal ocupado de un solo lado, en este lado del lado izquierdo, ¿no? Generalmente el paciente nos va a referir un dolor retroocular profundo que se irradia a la región media del cráneo y lo señala como el vértex. Entonces, normalmente los pacientes van acompañados de una neuritis retrovulvar y en esa neuritis retrovulvar los pacientes refieren como síntoma la presencia de escotoma más cefalea, que es de gran intensidad. Lo refieren también como un dolor cerebrante que va de rato en rato. Algunos pacientes nos van a referir disminución del olfato, que es la hiposmia, y muchos van a presentar rinorrea posterior. También hay un problema de una inflamación, una simpatalgia, que es una inflamación del nervio pinguiano y del ganglio esfenopalatino, lo que nos va a dar una hidrorrea unilateral o una rinorrea posterior. Vamos a observar pus en el meato medio o en el superior y moco pus en la rinofaringe. Entonces, cuando nosotros solicitamos la tomografía, vamos a evidenciar un seno esfenoidal ocupado. Pues nuestro diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con el mucosel esmoidal, con el mucopiocele esfenoidal, con patología del sistema nervioso y con tumores de la base del cráneo. Otro problema que tenemos es la sinusitis odontógena. Entonces, vamos a observar que en el piso del seno maxilar, generalmente, las raíces están separadas por un espacio mínimo o se encuentran incluidas dentro del seno maxilar. Y eso va a generar, evidentemente, una inflamación de estas cavidades, ¿no? Entonces vamos a ver que cuando el paciente presenta una caries o le hacen un tratamiento, si le hacen un tratamiento de conductos, vamos a encontrar sangre en cavidad nasal, en el seno nasal, ¿no? Y puede ser de que ingrese aire por ese orificio, ¿no? Hacia el seno maxilar y por lo tanto van a ingresar también bacterias y demás gérmenes. Puede ser que cuando el paciente ingiere un líquido, esos líquidos van a ingresar también hacia el seno maxilar y normalmente puede tener una rinorrea con un aliento muy fétido y un muy mal sabor en la boca. Entonces, como observamos aquí, hay una periodontitis, vemos la pieza dentaria, vemos un tejido inflamatorio, ¿no? Aquí casi vemos una solución de continuidad en otra toma y todo el edema de la mucosa en el seno maxilar. También tenemos la sinusitis por hongos, ¿ya? Dentro de estos hongos vamos a tener la mucormicosis, que ahora se llamó el COVID negro. No sé si alguno de ustedes escuchó de aquello, ¿no? La aspergilosis, generada por el Aspergillus fumigatus, la candidiasis también se puede presentar dentro del seno maxilar y la coccidioidomicosis. Entonces, la mucormicosis es una enfermedad por hongos muy invasiva, muy agresiva, que va a ulcerar la mucosa nasal, produce una cefalea intensa, rinorrea, dolor y edema. Puede producirse una necrosis química de tejido óseo y tejidos blandos. Generalmente se presenta en personas inmunosuprimidas y son placas oscuras que van en la fosa nasal y se extienden, ¿no? Entonces, el tratamiento es hacer una exéresis de todo ese tejido y administrar anfotericina. En el caso de la aspergilosis, vamos a observar por la tomografía, el paciente nos va a referir que hay un dolor sordo con congestión nasal, rinorrea posterior. En la tomografía vamos a ver microcalcificaciones
que pueden comprimir las paredes, ¿no? El tratamiento es igualmente quirúrgico, limpiar todo lo que se encuentra dentro del seno maxilar, no necesariamente antimicóticos sistémicos. ¿Y cuál es el objetivo del tratamiento de la sinusitis crónica? Es que nosotros debemos de erradicar el germen que está produciendo este cuadro, aliviar los síntomas y mejorar el drenaje de los senos afectados. Entonces, podemos utilizar medidas generales como humidificar el ambiente, dar una mayor hidratación a los pacientes, evitar irritantes como el humo y recomendar lavados nasales, ¿no? Generalmente en nuestro clima aquí en Cusco nosotros tenemos bastante sequedad, tenemos poca humedad y esa falta de humedad hace que las mucosas se resequen, que los ósteos no funcionen adecuadamente y no se eliminen estas secreciones. Entonces, como medidas específicas, vamos a utilizar un mucolítico, un analgésico, si hay mucho dolor, podemos utilizar un descongestionante nasal tópico como la oximetazolina, la nafasolina, la efedrina, y vamos a ayudarnos con antibióticos, ¿no? Si es que hemos hecho un cultivo, bueno, vamos a elegir uno en especial, vamos a utilizar corticoides para abrir los ósteos de drenaje, y si no hay respuesta, vamos a tener que hacer cirugía. Nos podemos utilizar amoxicilina simple, si es un cuadro inicial, amoxicilina más ácido clavulánico, eritromicina, claritromicina, cefaclor, cefuroxime, cualquiera de esas cefalosporinas, y evidentemente también podemos hacer uso de las quinolonas o también de macrólidos. Entonces, el tratamiento quirúrgico antiguamente más estaba enfocado como no teníamos la ayuda del endoscopio, lo que hacíamos es una incisión en la mucosa de la boca, ¿no? Que nos permitía acercarnos, aperturar la pared anterior del seno maxilar. Entonces, cortábamos, separábamos la mucosa y luego hacíamos con cincel, cortábamos una ventanita y podíamos observar lo que se encontraba dentro del seno maxilar, ¿no? Retirar los tejidos, si había pus, si había un quiste, si había pólipos, ¿no? Y luego de eso, el huesito que habíamos sacado lo reponíamos, cerrábamos la mucosa y no había ninguna cicatriz externa. Entonces, igualmente para el seno frontal se hacía la operación de Lynch, que consistía en hacer una incisión a nivel de la zona ciliar, ¿no? Y de ahí se dejaba un drenaje para poder hacer lavados, ¿no? O instilaciones con antibiótico. Pero gracias a la cirugía endoscópica, entonces ahora podemos hacer tanto la cirugía de tabique, la antrostomía maxilar, ¿no? Hacer una antrostomía frontal, una etmoidectomía intranasal o una esfenoidotomía. Entonces, ¿qué vamos a lograr con esto? Corregir la obstrucción, al corregir la desviación de tabique. Con las antrostomías vamos a restablecer la ventilación de los ósteos, vamos a permitir un drenaje y aspiración de secreciones y podemos también hacer lavado e instilación de antibióticos, ¿no? Entonces, normalmente el trabajo del endoscopio está enfocado al ostium del seno maxilar y al ostium del seno frontal. Entonces, lo que se trata es de ampliar estos orificios para que evidentemente las secreciones no queden retenidas, puedan fluir adecuadamente y no se produzcan esos cuadros reiterativos de sinusitis. Entonces, por vía intranasal se realiza una ampliación del orificio de drenaje del seno maxilar, ¿no? Igualmente del seno frontal, y eso permite que el paciente remita su patología. El diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con procesos inflamatorios de tipo alérgico, virales, bacterianos o algunos pólipos que también pueden generar sinusitis porque el pólipo va a obstruir el orificio de drenaje y dentro se va a recolectar secreción purulenta. Con procesos no inflamatorios como la rinitis vasomotora, ya sea por fármacos, hormonales, por hipotiroidismo, problemas de articulaciones de la articulación temporomandibular, problemas de estilalgias, neuralgias de quinto par o del noveno. Y procesos mecánicos donde el tabique desviado genera pues que
existe una mala ventilación de un lado, ¿no? Y eso nos puede confundir la presencia de tumores y de cuerpos extraños. Entonces, la sinusitis es bastante frecuente en nuestro medio, ¿no? Si alguna vez siempre habremos tenido un proceso sinusal. Generalmente cuando nos resfriamos, ¿qué es lo primero que hacemos o que nos dan? Lo primero que nosotros recibimos es un antihistamínico, ¿no? Entonces, para hacer que no tengas tantas secreciones. Y al no tener tantas secreciones, bueno, uno se siente aliviado con el problema del resfrío, de la congestión nasal. Pero eso que nos va a hacer. ¿Y a ti qué te mueve? InDrive, descarga la aplicación. Entonces, eso lo que va a hacer es hacer que las secreciones queden retenidas dentro del seno maxilar. Perdón. Queden retenidas y al estar retenidas, bueno, va a ser el proceso, ¿no? De que se cierre el ostium, las, las secreciones quedan y ahí es donde el problema de la sinusitis. Sinusitis is the inflammation of the mucosal lining of the paranasal sinuses leading to infection and pus formation. Sinus infections may involve all or only a few of the sinus. Mejor así para que lo vayan leyendo. Entonces, el problema cuando se produce la sinusitis esfenoidal, como está en relación a la parte posterior del ojo, es un dolor retroocular o retrovulvar, ¿no? Y este dolor se refleja hacia el vértex, hacia esta cuota. Entonces, el paciente dice, tengo un dolor que va desde este punto hacia la parte media de mi cráneo por detrás de los ojos. Es lo que nos refiere el paciente. Entonces, para recordar cómo van a discurrir las secreciones dentro de los senos hacia las fosas nasales. Entonces damos el corticoide para ayudar a que se aperture este ostium, más el antibiótico, entonces vamos a tener, y el mucolítico nos va a ayudar a que las secreciones fluyan y puedan eliminarse. Entonces, si no responde, obviamente podemos hacer cirugía, ya sea la introducción de un balón, pero eso es un poquito caro para nuestro medio. Por lo tanto, simplemente hacemos ampliaciones de apertura de los orificios de los senos maxilares o frontales. Y en el caso de las celdillas etmoidales, entonces rompemos las celdillas etmoidales, ¿no? Hacia la cara nasal y vamos haciendo que queden abiertas para que pueda el paciente ventilar mejor esos senos. Bueno, había una cirugía que era una cirugía radical que se dejaba todo abierto absolutamente, pero no es lo fisiológico, ¿no? Sobre todo en nuestro medio, porque eso también va a aumentar la resequedad dentro de la cavidad nasal. Y ese va a ser otro problema, que es otro tipo de enfermedad, que es la rinitis atrófica u ocena.
Entonces, para que nosotros sepamos cuándo vamos a tratar y cuándo no vamos a tratar, vamos a tener 3 conductas, ¿no? Vamos a ver que si el paciente requiere de una derivación inmediata, de una derivación urgente o una derivación programada. Programada cuando tiene un tabique desviado, cuando tiene sinusitis reiterativa o hay antecedentes de sinusitis crónica, ¿no? Generalmente son los pacientes que se ven en el policlínico. Una derivación urgente cuando no hay respuesta al tratamiento. Le han dado ciprofloxacino, después le han dado claritromicina, o primero le han dado amoxicilina y después ciprofloxacino y han terminado con levofloxacina y no responde, ¿no? Generalmente pacientes inmunodeprimidos, con diabetes, o puede ser que tengan patógenos evidentemente inusuales o resistentes, entonces tenemos que enviar para que se hospitalice. ¿Y en qué casos tenemos que hacer una derivación inmediata? Esto es muy importante porque cuando sospechamos de complicaciones, ¿no? Cuando hay problemas de sepsis, fiebre alta, cefalea intensa, edema orbitario, inflamación frontal, alteraciones visuales, desplazamiento del globo ocular, oftalmoplegia, diplopía, disminución de la agudeza visual, confusión, signos meningios, focalidad neurológica, tenemos que hacer una derivación inmediata. Ahora, dentro de las complicaciones, vamos a tener complicaciones locales, orbitarias e intracanales que van a ser sistémicas. También podemos tener casos de osteomielitis por una diseminación de la infección hacia los huesos de la cara, problemas de meningitis por diseminación de la infección al cerebro, una celulitis orbitaria, ¿no? Un absceso también periorbitario, la presencia de coágulos de sangre y de resistencia a los antibióticos. Dentro de las complicaciones endocrinianas son el 3.7% y las mayores son las complicaciones orbitarias, ¿no? Dentro de las endocrinianas tenemos la meningitis purulenta, los abscesos cerebrales, la tromboflebitis de grandes senos venosos, una meningitis serosa, una sepsis rinógena o una encefalitis subdurada. Y dentro de las orbitarias se puede producir un neumocele, una celulitis orbitaria, el exoftalmos, una inflamación de las vías lagrimales, un síndrome de hendidura esfenoidal o una neuritis óptica. La celulitis orbitaria, evidentemente, va a ser una infección que atraviesa el septum, ¿no? Que es la separación de la lámina papirácea, ¿no? Y hay una respuesta inflamatoria de los tejidos circundantes, ¿no? Y nos va a generar un exoftalmos provocado por el edema, por el exudado celular y la congestión vascular. Y nos puede llevar a una quemosis o disminución de la motilidad ocular. Entonces también tenemos el absceso subperióstico, que es una complicación muy seria, un absceso formado de pus, que el tratamiento es drenar el absceso. Tenemos la tromboflebitis del seno cavernoso, que es poco frecuente, generalmente va por las venas oftálmicas, de inicio unilateral, genera exoftalmos, el ojito no es de la misma altura que el otro, ¿no? Oftalmoplegia, meningismo, fiebre en picos, mal estado general y el tratamiento es igualmente el drenaje urgente y el uso de antibióticos. Dentro de las enfermedades granulomatosas tenemos la tuberculosis, la sífilis, la lepra, la leishmaniasis, la sarcoidosis. Ahora, este ya es un capítulo aparte de las enfermedades granulomatosas, la tuberculosis que antes se veía bastante, bueno, a nivel nasal, ¿no? Porque ahora vemos más complicaciones pulmonares. Se observa como un tumor unilateral rojo violáceo en el tabique nasal en forma unilateral por inhalación o inoculación directa, ¿no? A veces también puede involucrar al cornete inferior, generar una perforación septal que nos va a dar una nariz sencilla de montar y una destrucción ósea orbitaria intracraneal. Y la tuberculosis, bueno, nos daba una rinorrea mucopurulenta anterior y posterior, con costros, con obstrucción nasal, con sangrado,
con lagrimeo, con ulceración o perforación septal. Y el tratamiento, evidentemente, el esquema anual que todos conocemos y siempre los lavaditos nasales. También la sífilis, ¿no? Cuyo agente es el treponema pálido, la forma primaria, podía afectar el ala nasal, la unión mucocutánea del vestíbulo o la unión condromeriana y producir una rinorrea continua mucopurulenta. En el caso de la sífilis, igualmente, ya por una sífilis secundaria, podríamos tener una rinitis aguda con secreción espesa, escasa, irritación de las fosas nasales, úlceras a nivel de las mucosas como aftas. Podría tener una forma impetigenizada, ulcerada o difusa y generar problemas de estenosis nasal secundarias, ¿no? Y en la fase terciaria, evidentemente el goma sifilítico iba a afectar tanto lo que es el tabique como al vómer, produciendo una destrucción osteocartilaginosa deformante del rostro, ¿no? El tratamiento de elección, la penicilina. Y en el caso de la lepra, que también ya casi no se ve, evidentemente por el Mycobacterium leprae, alguno de ustedes que se vaya a trabajar tal vez por el lado de la selva norte, con 3 fases, ¿no? Una fase nodular, una fase difusa y una lepra tuberculoide. Con los síntomas en la obstrucción nasal, ulceración de la mucosa, se afecta el extremo anterior del cornete inferior y del tabique, el engrosamiento nodular pálido a nivel de la mucosa, ¿no? Y el estudio para determinar su diagnóstico es la reacción de lepromina con una terapia de 6 a 12 meses con rifampicina, diaminodefenilsulfona o dapsona, con la talidomida o con asociado a corticoides, ¿no? Y otras enfermedades granulomatosas tenemos a la leishmaniasis, que eso sí está presente en nuestro medio, lo tenemos a un paso cuando vamos a Quillabamba, a la zona de la selva cusqueña, ya sea por a la leishmania amazonensis, brasiliensis, peruviana, ¿no? El vector es un flebótomo, generalmente se encuentra en áreas tropicales y subtropicales. Inicialmente vamos a tener una lesión cutánea y después vamos a hacer una lesión mucocutánea o una lesión mucosa propiamente con ulceración y perforación septal. Ciclo de transmisión, ¿no? Es generalmente en el área selvática, en área rural, cuando el área domiciliaria se comparte con el área rural, ¿no? Y escasamente urbano, pero más en las zonas de la selva, en las periferias de los pueblos y pequeñas ciudades. Entonces, está dado porque la inmunidad celular está afectada, es una enfermedad crónica de la piel, puede presentarse años después de curar las lesiones en piel, se van a presentar lesiones en mucosas, eso siempre hay que tener en cuenta en el momento de la anamnesis, decir al paciente si tuvo alguna herida que no cicatrizaba en brazos o piernas, ¿no? La gravedad de las lesiones está relacionada al grado de inmunodepresión del paciente. Como nosotros tenemos gente de bajos recursos económicos, evidentemente vamos a tener un gran compromiso que va a afectar y producir lesiones a nivel del paciente. Entonces, la diseminación puede ser sanguínea o linfática, hay congestión nasal, rinorrea, obstrucción nasal, hemorragia nasal, porque es una mucosa sangrante. Puede haber ulceraciones, perforaciones septales, las lesiones generalmente avanzan hacia la rinofaringe, destruye el cartílago, ¿no? Y genera dificultad respiratoria. El diagnóstico lo vamos a hacer mediante biopsia, raspado, aspiración o frotis. Vamos a aplicar la intradermal reacción de Montenegro, vamos a hacer cultivos in vitro y vamos a hacer un estudio de inmunofluorescencia indirecta. Entonces, luego del tratamiento, evidentemente, el paciente va a mejorar, ¿no? Entonces, el tratamiento inicial es el glucantime, 20-50 miligramos por kilogramo de peso, ¿no? En 30 días eso lo administra el Ministerio de Salud, ya que tiene medicamentos gratuitos para esta enfermedad, o podemos hacer uso de la anfotericina B en 0.5 a 1 miligramo por kilogramo de peso,
diluido en quinitosis dextrosa, ¿no? Y también se puede usar el ketoconazol, el itraconazol o la dapsona, ¿no? El objetivo es que exista una remisión de estas lesiones granulomatosas y, bueno, vuelvan las estructuras a su fase inicial. El diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con varias enfermedades, ¿no? Con el PIAN o flambresía, con la pardiacoccidioides micótica, con la úrsula de Burulú producido por Mycobacterium ulcerans, con sífilis secundaria, con tuberculosis cutánea o con esporotricosis. Prevención y control, no hay vacuna todavía desarrollada. Hay que educar a la población de riesgo que evite el estar en áreas donde hay mosquitos sin protección, evitar la picadura del flebótomo, controlar los reservorios y hacer un tratamiento oportuno. Otra enfermedad granulomatosa es la sarcoidosis, que es una inflamación granulomatosa no gaseosa de etiología infecciosa, genética, inmunológica, ambiental. Ahí existe una depresión de los linfocitos T, se encuentra en personas de 20 a 40 años, generalmente en mujeres o varones, de forma crónica en adultos. Y el 13% se manifiesta a nivel de la nariz. Entonces, en la sarcoidosis vamos a observar una obstrucción nasal, rinorrea, cefalea, infección recurrente en los paranasales, epistaxis, mucosa nasal friable y costras. La perforación septal se da por estas infiltraciones granulomatosas, se ven como granitos, ¿no? Que van destruyendo el cartílago. Pueden producir erosiones a nivel del paladar blando y disnea. La sarcoidosis también se utilizan corticoides sistémicos, ya sea tipo prednisona o corticoides tópicos, como en el caso de hacer un diagnóstico diferencial como el rinofima. Se pueden utilizar también inmunosupresores, ¿no? Irrigaciones nasales, inyecciones intralesionales y antibióticos. Tenemos también otra patología que es el granuloma de Wegener o poliangiitis granulomatosa, que es una alteración sistémica autoinmune, varones de 40 años, niños de 3 meses. Es bastante raro. El 86% se localizan en oídos, nariz y garganta. Se produce una obstrucción nasal progresiva con rinorrea, sanguinolenta o sangrado, cosnas nasales y dolor nasal. Podemos encontrar una perforación del tabique, una nariz sencilla de montar, una vasculitis, granulomas epitelioides, necrotizantes, y la terapia va a estar enfocada al uso de corticoides y ciclofosfamida. Otra patología es el granuloma medio facial, que es una destrucción media de la cara por un proceso granulomatoso necrótico. Es una lesión granulomatosa más inflamación, más necrosis, más vasculitis, más ulceraciones y perforaciones. Es progresivamente, afecta entre los 50 a los 60 años y es más frecuente en mujeres. Si es un granuloma infeccioso o una neoplasia, vamos a tener que dar ciertos medicamentos como mejorar la inmunidad en el paciente. Y este granuloma medio facial nos va a generar una pérdida de peso, fiebre, un edema nasal y o perifacial y lesiones ulceronecróticas que van a ir avanzando en el tiempo y nos van a producir una destrucción de los tejidos blandos, tanto de la cara como de los tejidos óseos, ¿no? Entonces se va a deformar la pirámide nasal, va a haber una perforación del paladar, blando y duro, una destrucción del tabique y de los senos
perinasales. El tratamiento es antibióticos, radioterapia, citostáticos, corticoides. Generalmente es de pronóstico muy malo y la sobrevida puede ser de 1 año. Otra enfermedad es el rinoescleroma, que es una granulomatosis específica infecciosa. Afecta a mujeres entre los 15 a los 35 años más que a varones. Se presenta en áreas con higiene deficiente, generalmente en suburbios, más afecta a regiones algunas regiones de Europa, África, Norte, Centro y Sur, Asia y Latinoamérica. Entonces, el rinoescleroma puede ser también catarral, proliferativo granulomatoso o cicatrizal. En la forma catarral o rinorrea purulenta, fétida, el paciente va a manifestar obstrucción nasal y costras, ¿no? Va a haber una forma proliferativa y una forma cicatrizal. En la proliferativa granulomatosa va a haber deformidad nasal por inflamación nodular, irregular, epistaxis, anosmia, cacosmia, y en la forma cicatrizal vamos a ver un tejido fibroso de cicatrización entre los 10 a 15 años que genera estenosis nasal, nasofaringe y laringe. Entonces, clínicamente en el rinoescleroma, que también se ve más en la selva norte de Perú, vamos a ver una rinitis con obstrucción nasal, con rinorrea purulenta, con fetidez. Entonces vamos a observar en endoscopía que el tratamiento se da antibióticos durante 3 meses, tipo puede ser tetraciclina, ceftriaxomicina, cefalosporina, ciprofloxacina, corticoides de depósito como la ciclofosfamida, y la cirugía va a estar indicada para evitar la diseminación. Generalmente es una cirugía de tipo reconstructivo. También vamos a tener tumores que son benignos y malignos a nivel de senos paranasales. Ahora, estos tumores generalmente son de localización anteroinferior, que está dividido por ser tumores de infraestructura en relación al seno maxilar, que pueden afectar a la nariz con obstrucción nasal y sangrado, localizarse a nivel del paladar con piezas dentarias sueltas, borramiento del círculo vestibular superior, y el pronóstico es favorable por los síntomas que son rápidamente percibidos por el paciente. Su localización es posterior-superior o de supraestructura. El pronóstico es reservado porque los elementos dobles y vitales de la zona presentan una sintomatología tardía. Entonces vamos a generar que vamos a trazar una línea que divide en dos partes. Una parte superior y una parte inferior. Entonces, para eso vamos a crear una línea que es la línea de Holmgren, que es una línea frontonasal con ángulo en el maxilar inferior, ¿no? Se traza así, entonces se habla de superestructura, todo lo que esté por encima, y de infraestructura, todo lo que esté por debajo, ¿no? Otro esquema, el ángulo nasofrontal, ¿no? Generalmente se clasifica, ¿no? Tumores en segmento postero superior, de pronóstico sombrío, invaden órganos importantes como ser el globo ocular, esmoides, lámina cribiforme, esfenoides y bases del cráneo. Y pueden generar proptosis ocular, sangrado nasal, aumento del volumen geniano y metástasis cervicales. Entonces, en el caso de un tumor maligno, vamos a ver que hay una pérdida de los tejidos adyacentes.
tratamiento es multidisciplinario, objetivizado a que el paciente sobreviva. Se puede hacer cirugía o radioterapia, preoperatoria o quimioterapia, ¿no? La radioterapia va a disminuir el tamaño del tumor, la mutilación quirúrgica, ¿no? Puede haber una lesión residual. Y en la quimioterapia, evidentemente, vamos a ayudar a eliminar residuos microscópicos que puedan generar problemas de metástasis. Otro problema es el mucosele, que es una lesión pseudoquística presente en uno o más senos, ¿no? Que se va expandiendo, se llena de moco o contenido mucoide, cuya cápsula es el mucoperiósteo del seno, crece lentamente y puede horadar el hueso subyacente o puede infectarse produciendo un mucopiocele. El mucosele evidentemente da un dolor opresivo intenso, tumefacción y abultamiento, esoptamos, alteraciones visuales propias, proptosis, diplopía, obstrucción nasal y hay que llevar la presencia de cirugías previas. Generalmente se localiza más a nivel del seno etmoidal, ¿no? Por este nivel, los senos maxilares y finalmente los senos esfenoidales. La tomografía nos va a localizar la región y darnos la extensión de la infección. La resonancia magnética nos va a permitir ver si las lesiones malignas van a invadir a otras áreas críticas de la órbita y del cráneo. El mucosele se realiza su diagnóstico diferencial con un pseudotumor orbitario, con tumores benignos o malignos, con osteomas, con displasia fibrosa o con meningoencefalitis. El tratamiento de cirugía endoscópica, retirar el tejido de granulación, apertura del ostium de granulación, del ostium de drenaje, perdón, preservar la mucosa sana y preservar la mucosa subyacente. Pues en el osteoma, evidentemente vamos a ver un tumor benigno de senos paranasales de ubicación frontoetmoidal, en sexo masculino, crecimiento lento. Más afecta al seno frontal que el etmoidal y que el maxilar. Tiene un periodo de evolución intranasal y un periodo de evolución extranasal donde se puede desplazar el globo ocular, excepto, ¿no? Generalmente se va a ver una tumefacción unilateral en la raíz del nasal, puede romper las meninges, puede generar diplopia en el paciente, dolor por compresión, cefalea, sinusitis, mucocelos por obstrucción del osteo, y a la palpación vamos a palpar una masa sólida. En el caso de los osteomas, radiológicamente podemos ver un hueso compacto, un hueso esponjoso. Vamos a ver el tratamiento y la exéresis quirúrgica, así como también puede existir recidivas. Otro problema que vamos a tener en otorrinolaringología son los linfomas, ¿no? Los linfomas generalmente se van a ocupar a la región del cabo. Tenemos también los condromas, que es un tejido, un tumor de tejido cartilaginoso, generalmente a nivel del septum nasal. Vamos a tener el papiloma invertido, que es una patología que es invasiva hacia áreas tejido óseo circundante. Vamos a tener también el adenocarcinoma, que es el 10% de los tumores sinusales. Hay una diferenciación glandular del epitelio superficial que tapiza el seno y la mucosa nasal, generalmente en personas de 60 años. No, y vamos a observar que surge a nivel del meato medio, generalmente con el antecedente de trabajadores que han estado expuestos a madera, a trabajar con madera, se extiende hacia la glabela, hacia el receso esfenoesmoidal, a la nasofaringe, siguiendo el trayecto nervioso, ¿no?
y da metástasis por vía sanguínea más que linfática. Es muy agresivo y radioresistente. Hay una reacción craneofacial, generalmente se hace cirugía endoscópica, pero en muchos casos se va a tener que hacer una apertura que es conocida incisión de Ferguson, que va por el ángulo interno, la unión de la cara con la pirámide nasal, y hace una incisión por debajo del tabique, incluso puede llegar a cortar la mitad del labio. Se puede dar cinclofluoracilo en forma tópica. Tenemos una tomografía de un tumor, ¿no? Y tenemos también el carcinoma adenoideo quístico para que lo conozcan. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Se está haciendo un abordaje por degloving, se llama. El degloving es separar evidentemente la columela y levantar todos los tejidos blandos que recubren nuestra cara, ¿no? Los huesos de la cara. Entonces vamos a tener expuestas los tejidos óseos y vamos a proceder al retiro de esa masa tumoral. ¿Preguntas hasta ahí? Preguntas. ¿Alguna duda acerca del tratamiento de la sinusitis? Muchos vamos a tener que dar un tratamiento para sinusitis. ¿Estamos presentes o nos hemos dormido? Sí, doctora, estamos presentes. Qué bueno. 38, pero ya no estamos los 47. A ver, continuamos. Entonces vamos a ver lo que son las enfermedades traumáticas de nariz y senos paranasales, que es también el pan de cada día, sobre todo después de fiestas, ¿no? Que con la pandemia han disminuido los que se iban a bailar, ¿no? Entonces recordemos que el tabique va a tener y la pirámide nasal evidentemente va a tener un revestimiento, ¿no? Que está conformado por periósteo, bueno, hacia adentro por mucosa, ¿no? Y hacia afuera por piel. Entonces el desvío septal puede ser no traumático, puede ser de nacimiento, ¿no es cierto? Puede estar asociado a otros trastornos de la cara, por problemas de crecimiento, ya sea excesivo de huesos y de cartílagos, ¿no? Entonces vamos a ver acá diferentes rostros, aparentemente una pirámide simétrica, otra pirámide simétrica. Aquí tenemos una pirámide lateralizada, ¿no? Ese niño también la tiene lateralizada. Este lado de la carita es más pequeña y este lado de la carita es mucho más ancha, ¿no? A ver, alguien con una nariz torcida totalmente, este pequeñito, por ejemplo, ¿no? Generalmente se habla de un trauma al nacimiento del 6% con un desvío del tabique nasal, que normalmente durante la niñez estos problemas pasan desapercibidos. ¿Cuándo vamos a notar que ese niño evidentemente tiene alguna dificultad en la nariz? Cuando vemos que su boca está entreabierta o que hay una mal posición de las piezas dentarias, ¿no? Que ustedes cuando venga un niño en el C1 o venga a su consultorio, lo primero que tienen que ver es esas piezas dentarias. O tiene adenoides o tiene tabique desviado, ¿no? Entonces, secuelas de traumas en la infancia que nos van a dar. No sé si alguien lo reconoce a este actor. ¿Algún voluntario que nos diga su nombre? ¿Alguno ha visto sus películas? ¿No? Entonces ahí tenemos un ejemplo de una pirámide nasal postraumática probablemente de la infancia, ¿no? Y también vamos a ver que, por ejemplo, la columela, que es esto, se va hacia un lado por desviación del tabique. Entonces, igualmente aquí vamos a tener una nariz que poco a poco va haciendo que la columela sea corta, la punta nasal está caída, aquí está un poco lateralizada, ¿no?
Aquí la punta nasal también está caída, la columela está ausente y generalmente nos dan caída de punta nasal. En algunos casos nos da nariz sencilla de montar cuando hubo una lesión a nivel del tabique, ensanchamiento de la base alar, que es esta de acá. Esta es la base alar, retracciones de la columela, que ya habíamos mencionado, ¿no? Y desvíos tanto de la pirámide nasal como del tabique. Pues el desvío de tabique es un conjunto de malformaciones o deformidades que conllevan a una estrechez anormal de una o de ambas fosas, ¿no? Porque no necesariamente tiene que ser desviado a un solo lado, sino que puede haber desviación anterior y una desviación posterior hacia el otro lado. Entonces, ¿cuáles van a ser los síntomas que va a tener ese paciente? Va a tener cefaleas o dolor facial, puede tener sangrados, puede tener problemas de otitis media, puede tener disfonías, puede tener ronquido nocturno, puede tener una respiración oral, ¿no? Puede manifestar obstrucción nasal, puede tener sinusitis. Vamos a ver una lateralización de la pirámide nasal, una columela ausente, una punta caída, un ensanchamiento de la base alar. Entonces, la cirugía puede ser una cirugía de corrección del tabique, ya sea con anestesia local, con sedación o con anestesia general, dependiendo de la edad y de la predisposición y valor del paciente, ¿no? Entonces, inicialmente siempre, ya sea para la anestesia general o la anestesia local, vamos a colocar anestésico tópico, ¿no? Vamos a hacer infiltraciones a nivel del infraorbitario, vamos a infiltrar la mucosa nasal, tanto septal, ¿no? De adelante hacia atrás, ¿no? Vamos a hacer una incisión intercartilaginosa por detrás de la columela, vamos a decolar el mucopericondrio, vamos a retirar el segmento que está desviado, ¿no? Lo podemos reposicionar, luego vamos a suturar transfixientemente y luego vamos a suturar las incisiones que habíamos hecho y vamos a colocar un taponamiento anterior. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas, Sí, preguntas? doctora, buenas tardes. Dime. Disculpe, doctora, menciona que el 6% de los niños nacen con el tabique desviado. ¿Podría, por favor, aclararme eso? Pueden ser problemas congénitos, pues, porque ustedes saben que a veces dentro del útero a los bebés adquieren una posición o con su manito también se aprietan su naricita, ¿no? Por ejemplo, las primíperas van a tener una vertiguita muy pequeña, ¿por qué? Porque su útero no está tan ensanchado, ¿no? No es tan distensible, entonces puede haber problemas de compresión ahí en esa época, ¿no? O tal vez cuando nació salió con mucha presión y ahí es donde se desvió. Como es un cartílago, entonces puede desviarse también en ese momento. Entonces ahí está la incisión, ¿no? Tratando de buscar el mucopericondrio. A ver, vamos a ver aquí qué nos suena. Con un aspirador. Vamos a identificar el cartílago. Más es música, ¿no? Ya tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Entonces, individualizado el cartílago, ¿no? Con el decolador, que es este instrumento, vamos a alcanzar el segmento desviado. Ahí está decolando. Normalmente el que mira en la cirugía es el cirujano. El ayudante no ve nada, solamente aspira.
Eso es lo malo de esta cirugía. Ahora ya cuando se hace con cirugía endoscópica, obviamente vamos a ver en la pantalla. Ahí está disecando la espina nasal, la cresta maxilar. 9 minutos. Ahí estamos en el tejido óseo. Ven la diferencia con el cartílago. Es otro tipo de coloración. Ahí vemos una cresta ósea o un espolón también. Vemos como el hueso no está recto, sino está lateralizado y aplanado. Entonces ahí está retirando ese segmento. Y ven como acá atrás queda torcido, ¿no? Vemos aquí. Sube, se hace horizontal y sube hacia arriba otra vez. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahí está cortando esto hacia atrás. Seguramente que cortará en esta torsión hacia abajo, también hacia atrás, con un cincel. Sacar todo ese segmento desviado.
Entonces, cuando hacemos con anestesia local, ¿no? Entonces el paciente escucha cómo quebramos su huesito. O como cincelamos también. Ella está haciendo una sutura transfixiante. Hay técnicas que nos hablan de ser un punto en 8, ¿no? Que va transfixiante del tabique hacia la espina nasal anterior para darle mayor estabilidad a ese septo. Generalmente es con cátodos, ¿no? O Vicryl también, que se utiliza. Eso nos va a permitir anclar y fijar el septum. Igual se hace suturas transfixiantes por dentro. Ahí está haciendo una sutura transfixiante, ¿no? Para que, como hemos separado el mucopericondrio, la mucosa de ambos lados, la podamos pegar, ¿no? Y tengamos menos posibilidades de que se nos haga un hematoma a ese nivel, ¿no? Por eso es que se hace la sutura transfixiante y se pone el taponamiento anterior. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Me escuchan o se ha ido la señal? Todo está claro. Bueno, entonces la cirugía de tabique es una cirugía sencilla. Una anécdota es de que dos pacientitas que operamos de 12 años, del mismo curso de casualidad, ¿no? Entonces dice que seguramente que la que primero se operó le dijo a su amiguita, no me voy a operar de mi tabique. Ah, sí, a mí ya me han operado, así todo tranquilo, no he tenido ninguna molestia, la he pasado muy bien, ¿de acuerdo? Entonces aquí, y cuando vino la segunda pacientita, pues vino tranquila, se hizo poner su día, como era anestesia general, bueno, y se hizo la intubación, terminó la operación con sus taponcitos, pasó recuperación, no se retiró los tapones, estuvo tranquilita la paciente, ¿no? Por suerte estuvo tranquila. Entonces, eso nos permitió, y en el postoperatorio, como a la otra ya le habíamos sacado, generalmente les ponemos unos plastiquitos, ¿no? Entonces vino ya para que le retiráramos los plásticos, y luego de retirar los plásticos, ya pues los cuidados postoperatorios, ¿no? Es una pregunta importante. Los tapones están por 2 días, ¿de acuerdo? Luego de 2 días retiramos los tapones, te dejamos unos plastiquitos, algunos otorrinos dejan, otros no dejan, ¿no? Que los retiramos a los 7 días, luego de los 7 días ya el paciente
al segundo día, retirando los tapones, hacer sus actividades habituales, ¿no? Ir al cine, salir a caminar, trotar, qué sé yo, ir a hacer sus compras, trámites y demás. La única recomendación es que no levante cosas mayores a 5 kilos, ¿no? Y bueno, y normalmente cuando hacemos una cirugía de tabique, lo que se va a producir es una resequedad a nivel de la mucosa nasal. Entonces, la recomendación es lavar con agüita tibia, con agüita de manzanilla, instilar gotitas dentro de la nariz para humedecer, porque es como que nosotros tengamos el pasto de invierno, luego de que hemos operado, y el pasto normalmente cuando es época de lluvias, pues es alto, no está seco y permite a la nariz humedad y moquito de forma adecuada, ¿no? Luego tenemos el trauma nasal en niños, ya que evidentemente es bastante frecuente porque todos los niños son traviesos, los niños juegan y no miden su fuerza, ¿no? Se empujan, se chocan, se caen, ¿no? Y eso nos va a generar problemas como la falta de proyección de la punta nasal. Además, el cartílago es flexible, generalmente son más tejidos cartilaginosos, pero al dañarse la pirámide nasal, que se va a producir alteraciones a nivel del desarrollo y del crecimiento de las estructuras faciales, ¿no? Y también nos va a generar un trastorno de crecimiento en relación a la hormona de crecimiento, va a traer problemas de falta de concentración y nos va a traer un síndrome de apnea obstructiva del sueño. El tratamiento es quirúrgico, tenemos que corregir la desviación del tabique, hacer una cirugía, ¿no? Ya sea de ese tabique o por vía tradicional o por vía endoscópica, que es mucho más selectiva. Entonces, la septoplastia lo que va a dar es una forma y posición normal del septum sin cambiar la apariencia externa de la nariz. O sea, solamente vamos a tratar la parte interna, pero no vamos a tratar la parte de los huesos propios nasales. Los desvíos los tenemos de diferente forma. Entonces, en niños, cuando vamos a indicar una cirugía de tabique, cuando el niño es su respirador bucal, está durmiendo con la boca abierta, se le tapa la naricita, hace crisis de apnea como el síndrome de apnea obstructiva, se generan malformaciones a nivel de la pirámide de las regiones genianas de la cara, vamos a tener una malposición de los dientes, podemos empezar a hacer esta corrección entre los 4 o 5 años, siempre respetando los puntos de crecimiento de los tejidos, ¿no? No vamos a, bueno, lo recomendable es no retirar tejido óseo ni cartilaginoso en forma extrema. Solamente tenemos que hacer una apertura de la vía aérea para que pueda respirar. Y ya recién cuando llega a la adolescencia, 15, 16 años en adelante, vamos a hacer la corrección quirúrgica, así como habíamos visto, ¿no? Cortar los espetos de tejido óseo cartilaginoso, retirar los mismos para que ese tabique quede recto. Entonces podemos tener un desvío cartilaginoso, que es un desvío anterior, o podemos tener un desvío posterior, que sea óseo o estos espolones, ¿no? Puede ser a la izquierda, puede ser a la derecha, pueden ser desvíos anteriores como en esta zona de acá, o pueden ser también desvíos posteriores como observamos aquí. O pueden ser desvíos combinados, ¿no? Antoroposteriores, pueden ser simplemente crestitas, ¿de acuerdo? O espolones, o podemos tener un tabique en C o en S, diferentes formas, ¿no? Generalmente lo que nos va a permitir el diagnóstico es la rinoscopía cuando abrimos con el espéculo nasal o finalmente hacemos una endoscopia que eso nos va a poder permitir visualizar en forma más profunda. Ahora, en el caso de la pandemia que no podíamos examinar a los pacientes, entonces lo que nos ayudó bastante fue la tomografía, ¿no? Entonces, la tomografía podíamos ver las desviaciones, si eran cartilaginosas óseas o si había una hipertrofia de cornetes, como pudieron ver algunos de sus compañeros, ¿no? Pues un estudio que nos permite evaluar cuál es la funcionalidad de la nariz es la rinomagnometría, pero casi no
no la tenemos en Perú, hay algunos especialistas nomás que tienen este estudio, porque visualmente y tomográficamente lo podemos observar. Entonces, la septoplastia ya hemos visto, ¿no? Separar el cartílago del mucopericondrio, individualizar el cartílago adecuadamente, ¿no? Se puede sacar un segmento de cartílago y hueso de esta manera, o también se puede retirar un segmento de hueso y de cartílago de esta forma, como vimos en el video. Luego tenemos las fracturas nasales, ¿no? Que es evidentemente una fractura facial bastante frecuente, produce deformidad, ya sea lateralización o hundimiento, nos puede generar hematomas, dolor, obstrucción nasal y sangrado. La historia clínica va a ser importante porque tenemos que preguntar sobre la causa de la lesión, si fue un objeto o una persona, cuándo ocurrió, cuál fue la intensidad y la dirección del traumatismo, cuál fue el estado de la respiración nasal del paciente antes y luego del accidente y cuál es el aspecto externo de la nariz, ¿no? Entonces, en las fracturas nasales siempre primero inspección, luego palpación y luego hacemos nuestra rinoscopia. Entonces, en la inspección vamos a ver una lateralización de la pirámide nasal, así como observamos acá o hacia este lado. Siempre tenemos que describir, ¿no? Cuál es la lateralización, si hay edema, hay equimosis, periorbitario, perinasal, labial, bucal, ¿no? Luego vamos a pasar a la palpación. En la palpación vamos a hacerlo tanto con el índice como con el dedo medio. Vamos a movilizar la pirámide nasal. Y generalmente cuando hay fracturas, al intentar hacer aquello, el paciente va a manifestar dolor o va a retirar la cara porque evidentemente el dolor es muy intenso. Y luego procedemos a hacer nuestra rinoscopia, ¿no? Observamos cómo está el tabique, cómo está el cornete, cómo se encuentra la mucosa, si hay sangrado, cómo están las estructuras hacia el techo nasal. Ahora la rinoscopía solamente nos permite visualizar esta área, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a tener que solicitar al paciente una tomografía para ver toda esta área, cómo se encuentra. Entonces, en el examen físico, siempre una inspección frontal y de perfil, ¿no? Vamos a ver el contorno nasal, si hay laceraciones, qué tamaño tienen, si hay hematomas, tenemos que describir todos los hallazgos, sobre todo cuando son problemas médico-legales, ¿no? Y las laterorrinias vamos a evaluarlas, ¿no? Entonces, no sé si alguien conoce a esta persona, algún voluntario, alguien ve revistas o nadie ve revistas, aunque está un poco alejadita de nosotros. Bueno, ella es la esposa del rey de España, antes de su cirugía, ¿no? Es una muchacha bastante simpática, pero ustedes saben que viendo la televisión y con la tentación de los cirujanos, bueno, decidió mejorar un poquito más, ¿no? Porque si ven sus fotos previas, sí era bastante simpática, ¿no? Entonces ahí ya cambia el rostro y evidentemente vemos que hay una mayor definición de lo que es la pirámide nasal, ¿no? Aquí también tenemos una lateralización a la derecha y esta es una lateralización a la izquierda, probablemente de un traumatismo en la infancia. Porque generalmente las mujeres no recibimos golpes en nuestra pirámide nasal, salvo las mujeres maltratadas, ¿no? Por violencia doméstica. Entonces, ¿eso qué nos va a hacer? Si es por un diestro, nos va a llevar la pirámide nasal hacia la derecha. Si es por un zurdo, nos va a llevar la pirámide nasal hacia la izquierda, ¿no? Y el septum, miren cómo quedó fuera de la columela, ¿no? Aquí vemos un golpe hacia la izquierda por un zurdo. Entonces, en la palpación ya sabemos, ¿no? O agarrar con los dos dedos o con ambas manos, ¿no? Pero ver cuál es la situación tanto de huesos como de cartílagos, la estabilidad, la posición, si existe crépito, ¿no? Describirlo en la historia clínica, tenemos que observar cómo está el borde infraorbitario, ¿no? Pérdida del ángulo glabelar, el telecanto, el piso de la órbita, si es simétrico en ambos ojos, si hay deformidades a nivel del maxilar y si hay depresiones. ¿Qué radiografías vamos a pedir?
Vamos a pedir una placa de Waters y una placa de huesos propios nasales. Es lo que nos va a decir si hay o no hay fractura. Las laterales de cráneo, esas no nos sirven. Eso tienen que acordarse cuando ustedes estén en su rotación de la emergencia o cuando tengan que atender a un paciente de emergencia en sus labores habituales, ¿no? Entonces ahí vamos a ver cómo está el piso de la órbita, vamos a ver el contorno de la pirámide nasal, ¿no? Vamos a observar en la placa de perfil de huesos propios cómo se fragmenta, ¿no? El huesito propio en varios segmentos. Y bueno, también tenemos las fracturas, ¿no? Ya complicadas de la cara, que pueden ser de tipo fractura simple unilateral, fractura simple bilateral, puede ser una fractura comminuta, una fractura compleja que abarque huesos nasales y tabique, ¿no? Con un hematoma septal asociado, con laceraciones nasales, fracturas naso-órbito-etmoidales también, ¿no? Y en la tomografía que vamos a ver múltiples fragmentos de esa pirámide nasal, ¿no? Diferentes tipos de fracturas a nivel de la pirámide nasal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una fractura reciente, una fractura nasal, tiene que ser resuelta antes de 7 días. A los 15 días, con bastante dificultad, tal vez tendremos que hacer hasta anestesia general para ello. Entonces, siempre primero ver con el rinoscopio, vamos a tener que, para hacer una reducción de fractura, tener estos elementos, ¿no? Un rinoscopio, una pinza bayoneta, un pajalenguas, un aspirador, mechitas nasales y nuestra ferulita de yeso. Y anestésico generalmente con una aguja fina. El tratamiento, entonces, inicialmente le vamos a pedir al paciente que disminuya el edema, podemos esperar 24, 48 horas, darle diclofenac o antiinflamatorios, luego vamos a colocar anestesia local, vamos a coser las heridas inmediatamente las que haya, ¿no? Antes de las 6 horas, de preferencia, ¿no? Estoy en clase, le llamo luego, por favor. Estoy en clase, por favor, le llamo luego. Vamos a hacer limpieza de costras, vamos a retirar coágulos y luego que ya se haya adormecido, vamos a movilizar esos huesos propios, vamos a colocar una ferulita de yeso que va a mantener estos fragmentos alineados, va a disminuir el edema por la compresión que estamos haciendo, va a proteger la pirámide nasal a que se estabilice y cicatricen estos huesitos. Si es que es necesario, ha habido un sangrado profuso, vamos a colocar un taponamiento nasal ya sea anterior o antero-posterior, ¿no? Para evitar que se desplacen los huesitos y haya una buena hemostasia, ¿no? Entonces podemos hacerlo echado o sentado, ¿no? Como vemos ahí con la mano está movilizando, aquí con un aparato está movilizando el septum, está poniendo un aparato de yeso, que es este. Hay diversas formas para realizar un aparato de yeso. En el caso de que, digamos, haya pasado más de 15 días, el paciente venga al mes, a los 2 meses, a los 5 años, vamos a tener que cortar los huesos y hacer una osteostomía con reconstrucción ósea, que ya se llama una rinoplastia. Y eso nos va a dar un resultado cosmético, armónico. Generalmente hacemos rinoplastías a partir de los 15 años, que es el tiempo en el que ha terminado de crecer la cara, ¿no? Y cuando lo acompañamos con una corrección del tabique, se llama septorrinoplastia o rinoseptoplastia. Lo podemos hacer con anestesia local, lo podemos hacer con anestesia general en el caso de los niños para las reducciones de fractura, y la rinoplastia generalmente es recomendada de 30 días a 6 meses después del accidente. ¿Cuáles son las complicaciones de la cirugía? Las hemorragias, ¿no? El hematoma septal, que se recoleccione aquí sangre, esa sangre se infecta y luego nos genere una perforación septal, ¿no? O que se puedan producir sinequias, o sea, se une la mucosa del cornete a la del tabique, o se produce acá una nariz sencilla de montar porque el hematoma generó una infección y esa infección generó destrucción del cartílago
septal o que el paciente refiere que no percibe olores. En caso del hematoma septal, que es una complicación quirúrgica o traumática, que es una urgencia en otorrinolaringología, siempre levantar la puntita de la nariz y ver si están permeables las fosas. Si vemos esta imagen, sabemos que hay un hematoma, ¿no? Entonces, el hematoma, hay una acumulación de subpericóndrica de contenido hemático, generalmente por un traumatismo directo en la base, que rompe los vasos subpericóndrios, presionan al cartílago cuadrangular, disminuyen el flujo de sangre al mismo, puede producir un daño irreversible en 3 a 4 días, lo que nos va a dar una deformidad y una retracción de la columeria, ¿no? Entonces, clínicamente el paciente nos va a manifestar dolor, obstrucción nasal, puede tener sangrado, dolor de cabeza o puede complicarse con un absceso septal. Entonces, en la rinoscopía vamos a ver que aquí hay un hematoma bilateral y aquí se trata de un hematoma unilateral. Entonces, el tratamiento que va a hacer el drenaje de este contenido y luego vamos a colocar un taponamiento y vamos a dar una cobertura antibiótica. Entonces, ¿qué hacemos? Con anestesia local. Generalmente puede ser en algodoncito porque no va a coger la anestesia. Vamos a hacer una incisión, vamos a colocar un drenaje, ¿no es cierto? Luego de haber hecho la expresión del contenido y vamos a colocar un taponamiento anterior. El control lo vamos a hacer a los 48 a 72 horas y vamos a darle una cobertura antibiótica. Para evitar esta complicación, que es la nariz sencilla de montar, que va a requerir un tratamiento quirúrgico posterior. En el caso de la perforación septal, es una comunicación entre una fosa y la otra fosa, ¿no? A través del tabique, ya sea en la porción cartilaginosa o más atrás en la porción ósea, o puede ser en ambas. Las causas son diversas, ¿no? Hay perforaciones traumáticas, perforaciones por enfermedades inflamatorias, por enfermedades infecciosas, pueden ser idiopáticas, generalmente se producen úlceras por manipulación, por agentes químicos, sobre todo la cocaína, el uso de vasoconstrictores locales, ¿no? Neoplasias también. Entonces, ¿qué nos va a generar? Que normalmente el flujo de aire entraba por la base de las fosas nasales, por el cornete inferior, ¿no es cierto? Y aquí ya no va a darse este flujo, sino va a entrar el aire y va a salir por el orificio. Y eso va a disminuir la velocidad de ingreso de aire hacia los pulmones, ¿no? Y va a haber un flujo laminar o turbulento, ¿no? Aquí vemos una perforación, aquí observamos otra perforación. ¿Qué vale que estos va a dar? El paciente va a tener obstrucción nasal, va a tener costras, va a tener sangrados de estos bordes de la perforación, va a haber secreción purulenta y algunos van a manifestar un silbido mientras respiran o mientras duermen, ¿no? El tamaño de las perforaciones pueden ser pequeñas, pueden ser medianas, pueden ser grandes, las podemos medir, ¿no? Pequeñas menos de 0,5 centímetros y medianas de 0,5 a 2 centímetros y grandes mayores a 2 centímetros. Tomográficamente lo vamos a ver así, ¿no? Tabique, mucosa, ausencia de cartílago o de septo, y aquí parte del septo. Otra imagen donde observamos el tabique, de acuerdo, generalmente aquí le han hecho una cirugía más de apertura del ostium del seno maxilar, tal vez alguna masa tumoral, ¿no? Y puede ser de tener un tratamiento médico o un tratamiento quirúrgico. En el tratamiento médico podemos usar cremas humectantes. Dentro de las cremas humectantes podríamos utilizar también aceite de coco. Ya, vamos a recomendar lavados, podemos utilizar ungüentos con antibióticos, podemos colocar una prótesis, ¿no? Que se adhiera al septo y permita que haya un flujo continuo y no haya un flujo turbulento, ¿no? O puede ser, de acuerdo al tamaño, puede hacerse una cirugía, ¿no? Una cirugía o un injerto. Entonces, la cirugía, hay varias técnicas. Una es rotar la mucosa y coserla del piso, ¿no? Hacia arriba o de la pared lateral también, desplazar la mucosa para que pueda cerrar, o se puede sacar un injerto de mucosa de cornete y colocarlo a este nivel, o se puede sacar un injerto también de mucosa de labio o de cavidad oral, ¿no? Poniendo
pedazo de cartílago al medio, o se puede rotar la mucosa para generar que esto cierre y esto pueda crecer de nuevo. También tenemos fracturas a nivel de los senos paranasales, ¿no? Que pueden ser a nivel del maxilar, en la pared anterior, ¿de acuerdo? Que solamente las vamos a visualizar más con la tomografía, ¿de acuerdo? Con una tomografía con reconstrucción, que muchas veces nos van a dar una maloclusión dentaria. O sea, aquí vemos que los incisivos superiores están casi a la altura de los incisivos inferiores. ¿Alguien sabe cuál es la posición de los incisivos superiores en relación a los inferiores? ¿Cómo han observado su boquita? ¿Cómo tendría que ser nuestra posición? Alicia. ¿Estamos? No estamos. Lucero. Doctora, los superiores tienen que ir por delante. Por delante, ¿no es cierto? Eso es lo normal. Y como observamos ahí en la imagen, están casi al mismo nivel, ¿no? Entonces, siempre que haya un traumatismo, un politraumatizado, un accidente de tránsito, no se olviden de ver, aparte de ver la pirámide nasal, ver cómo está la oclusión de ese paciente, ¿de acuerdo? Y generalmente nos va a referir dificultad, dolor, ¿no? A la apertura también, ¿no? Dificultad para ingerir sus alimentos. Claro que cuando llega a la emergencia le vamos a poner metamisol y los otros analgésicos y los pacientes van a estar tranquilos, ¿no? Pero después vamos a ver los problemitas si es que no hemos hecho un adecuado examen de ese paciente. Luego tenemos la fractura del seno frontal, también igualmente por diversos accidentes. Tenemos crepitaciones a nivel del reborde supraorbitario, podemos tener un enfisema subcutáneo, ¿no? Parestesias del nervio supraorbitario o falta de olfato porque se va a romper esta lámina cribiforme, ¿no? Podemos tener un hematoma a manera de anteojos y podemos tener sangrados, ¿no? Que evidentemente vemos que hay sangre también en los senos maxilares. También tenemos fracturas etmoidales. Entonces, miren, pues por el impacto se fracturó todo hacia atrás, ¿no? Y tenemos hematomas, ¿no? Podemos también tener la salida de líquido cefalorraquídeo, que es cuando hay fracturas del piso del cráneo, que es una rinolicorrea o con presencia de anosmia. Y tenemos politraumatismos faciales diversos, que también los habrán visto en las otras especialidades, que se clasifican por su situación en fracturas del tercio superior facial, fracturas del tercio medio facial o fracturas que afectan toda la cara, ¿no? El tercio superior facial está el hueso frontal y el techo orbitario, que nos van a dar rinolicorrea, hematomas, enfisema subcutáneo, alteraciones oculomotoras y epistaxis. En las fracturas del tercio medio vamos a tener fracturas con afectación orbitaria, fracturas nasales y fracturas transfaciales del maxilar superior. Pues siempre tenemos que hacer una palpación de los bordes de la órbita. Tenemos que palpar el zigoma, tenemos que palpar el maxilar superior, tenemos que observar lo que es la pirámide nasal, como vemos ahí cómo está movilizando, tenemos que palpar el maxilar inferior también, ¿no? Tanto por fuera como por dentro. Y evaluar la extensión de la lesión. En el caso de una epistaxis grave, según la localización y lesión de la mucosa, vamos a tener, ¿no? Una epistaxis profusa, sobre todo si son de arterias etmoidales anteriores o posteriores. Una rinorrea, siempre descartar la presencia de una fístula. La deformidad lleva a una obstrucción nasal, ¿no? Que puede ser de diverso grado. Un trauma severo, tenemos que hacer también examen de otros sistemas, ¿no? Cuando hay fracturas de afectación orbitaria, revisar siempre el malar y el zigoma, el piso de la órbita para observar el blowout y la pared interna también, que generalmente la vamos a evaluar por tomografía.
Luego tenemos fracturas del malar y del zigoma, ¿no? Del arco zigomático, del reborde orbital inferior y lateral, y generalmente nos van a dar un hundimiento malar que vamos a ver la deformidad. El enoftalmos, que el ojito se mete hacia adentro, un hematoma en región infraorbitaria, diplopía en la mirada superior por atrapamiento del músculo inferior, fracturas con afectación orbitaria a nivel del malar, ya lo habíamos mencionado. A ver. ¿No? Y en el piso de la órbita, evidentemente, vamos a ver el impacto sobre el globo ocular, ¿no? Vamos a ver la diferencia. Se transmite una presión sobre el ojo que es frágil y lo desplaza, ¿no? Lo desplaza y evidentemente lo puede hundir hacia el piso del seno maxilar, como vemos acá, ¿no? Dando una diplopía, hipoestesia del nervio infraorbitario, epistaxis, ay, perdón. Epistaxis, vamos a tener un enfisema subcutáneo, ¿no? Un enoftalmos y los rebordes que estén anormales a la palpación. En la pared interna o lámina papidácea también podemos ver la presencia de enfisema porque va al sonar la nariz, va a salir aire. Enoftalmos, ¿no? Diplopía que ya hemos mencionado y hipoestesia del nervio infraorbitario. En el caso de fracturas transfaciales del maxilar superior, pueden darnos inestabilidad del tercio medio, maloclusión dentaria, con mordida abierta, equimosis escleroconjuntival, epistaxis y fracturas de tres tipos, ¿no? LEFOR 1, LEFOR 2, LEFOR 3, ¿no? Con movilidad de toda la porción dentoalveolar en la LEFOR 1, o es una fractura horizontal del maxilar superior, la fuerza está dirigida horizontalmente a la parte media de la cara o debajo de la órbita, la boca está entreabierta, ¿no? Hay equimosis y edema del labio superior, desviación de la línea media del maxilar y de las piezas dentarias, ¿no? En una LEFOR 2 o piramidal vamos a estar asociada a fractura de huesos propios de la nariz, se extiende hasta el unguis, hasta la unión cigomático maxilar, a la apófisis pterigoides por detrás y el maxilar superior. Entonces hay un edema de tejidos blandos y del tercio medio, equimosis bilateral y periorbitaria y subconjuntival, deformidad nasal, alargamiento de la cara, dificultad al abrir y cerrar la boca por este tipo de fractura, mordida abierta ya sea anterior, no hay motilidad de los malares y de los sigmométricos, hay parestesias infraorbitarias, hematomas subcutáneos bilaterales. En una de LEFOR-3 o disyunción craneofacial va a estar asociada a fractura de trayectos posteriores del hueso esmoides y lateral de las órbitas, disyunción, separación craneofacial, deformidad facial aplanada, más sutura frontomalar y frontomaxilar y frontonasal, evidentemente abiertas, ¿no? Entonces vemos que hay una rinorrea, inmovilidad de toda la cara y obstrucción de la vía respiratoria por descenso del maxilar. Hay separación de los ojos, hipertiroidismo y edema de toda la cara. El tratamiento es reparar los defectos de partes blandas, corregir las alteraciones óseas en fracturas desplazadas por reducción local, corregir con mini placas o anestesia general. El manejo terapéutico, en estos casos vamos a recomendar una dieta triturada progresiva, enjuagues orales, seguimiento radiológico y no olvidemos revisar lo que es el ABC del tratamiento de un politraumatismo. Listo. ¿Preguntas hasta ahí? Preguntas.
todas las dudas porque evidentemente vamos a tener que atender directamente cuando hagan el internado a los pacientitos en la emergencia, ¿no? Doctora, y disculpe, en relación a la clasificación que nos explicó, ¿absolutamente todas van a cirugía o en cuál de los niveles es obligatorio? Bueno, en esas de las fracturas de la cara, ahora ya felizmente se pueden colocar mini placas, ¿no? Y se pueden hacer fijaciones y demás cosas, ¿no? Porque no puedes dejar al paciente con su cara flotante o puedes dejar que el maxilar generalmente se va hacia abajo y hacia atrás, entonces se deforma, no puede comer, no puede masticar. Claro, mientras está en el hospital va a poder alimentarse, pero cuando ya vaya a su casa no va a poder tener un tratamiento endovenoso, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente es un paciente que tiene que entrar a sala de operaciones. En el caso de los otorrinos, generalmente más son fracturas de huesos propios, ¿no? Que se pueden reducir en el consultorio con anestesia local, si son mayores de 15 años, ¿no? Y generalmente jugando fútbol o haciendo deporte, no te caes o te caes de la bicicleta y se pueden hacer. Pero si son menores, normalmente ya no les vamos a poder colocar. Generalmente para una reducción de fractura nasal, ahí vamos a buscar. Los que han dado su seminario también de fracturas nasales. Aquí vamos a buscar una carita. Entonces tenemos que poner un punto de anestesia acá en el infraorbitario, otro aquí y otro acá. Son 3 puntos de anestesia. En una persona que tiene más de 15 años, le llamo luego, por favor, que tiene más de 15 años, vamos a poder explicarle que le vamos a colocar anestesia y vamos a esperar el tiempo necesario para poder realizar la movilización de la fractura. Si vemos por conveniente, también podemos poner un poco de anestesia local endonasal, pero es en un niño de 5, 6, 8, 10, 12 años, no los va a tolerar. Entonces tenemos que darle pues sus exámenes preoperatorios. Si está en el seguro, obviamente nosotros hacemos interconsulta pediatría, le pedimos un hemograma, sus tipos de coagulación, su plaquita de tórax, ¿no? El pediatra lo evalúa, dice riesgo quirúrgico 1, ¿no? No hay problemas. El paciente tiene que venir en ayunas, ¿de acuerdo? En ayunas, entra a sala, le pone la anestesia, el anestesiólogo puede poner una anestesia endovenosa o puede ser una anestesia intubada, ¿no? O sea, simplemente por vena o también lo puede intubar, ¿no? O sea, lo duerme un poquito. Nosotros ahí en eso que la dormí colocamos la anestesia y esperamos a que coja y movilizamos. O si es una fractura más extensa, evidentemente le pone un tubo endotraqueal porque hay el riesgo de que puede haber sangrado y el niño se broncoaspire, ¿no? Entonces, tiene que ponerle un tubito para que se puedan aspirar las secreciones. Movilizamos los huesitos y colocamos una ferulita de yeso, ¿no? Esa férula de yeso en 7 días se puede retirar. Ahora, ¿qué es lo que hacemos con los pacientitos del seguro? Les decimos, ¿no? Que en 7 días se duche y con la ducha se va a remojar la telita y va a caerse el yeso. Y ahí quedaría. Entonces, ahora, el problema es de que no siempre reducimos al 100%. O sea, una nariz fracturada ya no va a ser igual, ¿no? Es como cualquier fractura. No queda como antes, siempre va a haber alguna secuela. Entonces, pedir que venga en un mes para ver cómo quedó y si evidentemente requiere una cirugía, le diremos, pues si es un menor de 7, 8, 5, 10 años, le diremos que a los 15 vamos a restituir todo. Si tiene el tabique desviado, ya hay que corregir hacer la reducción y hacer una septoplastía, ¿no? O si evidentemente quedó algo
desviado, entonces hay que observarlo en 2 años para ver si cómo está creciendo y si tiene dificultad para respirar durante la noche. Estoy en clases, le llamo en un minuto, por favor, unos minutos, gracias. Ah, sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra Gracias, pregunta? doctora. A ver, preguntitas, por favor. Todas las dudas tenemos que salir ahora. ¿De acuerdo? Doctora, ¿cuáles son los síntomas con los que viene un paciente con Estoy en una clase, desviación? dígame, dígame. ¿Me repites la pregunta, por favor? Sí, doctora, le consultaba la sintomatología del paciente con desviación de tabique o cuando es una indicación así urgente de tratarlo. Bueno, pacientes con desvío de tabique, tenemos que pensar en que es evidentemente, si el paciente está respirando por la boca, ¿de acuerdo? Es importante darle tratamiento, hacerle cirugía, ¿de acuerdo? Hacerle cirugía, ¿por qué? Porque si respira por la boca, ¿qué va a hacer inicialmente? Va a enfermarse constantemente de las amígdalas, ¿de acuerdo? Va a tener faringitis, amigdalitis. 2, puede hacer apnea del sueño, o sea, está durmiendo y hay un momento en que nuestra respiración obviamente es súper automática y dejamos de respirar, ¿no? Entonces ahí hace apnea del sueño. Y generalmente en niños, ¿no? Sobre todo en niños, entonces dejan de respirar y tienen crisis de apnea y eso no les permite descansar ni tampoco a un adulto en forma de en forma de adecuada, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos que indicarle al paciente que sí requiere cirugía, ¿de acuerdo? Entonces, ahora el problema es que las personas, cuando son los papás sobre todo, ¿no? Los papás dicen, ¿cómo mi niño se va a someter a cirugía? Es muy chiquito, es un riesgo. Bueno, evidentemente es un riesgo la anestesia, ¿no? Pero si esa cirugía le permite respirar mejor, al respirar mejor, ese niño va a correr, va a saltar, va a dormir adecuadamente, al día siguiente no va a estar cansado, no va a estar aburrido, ¿no? Porque como a veces cuando nosotros no dormimos para dar un examen al día siguiente, ¿cómo estamos, no? Estamos medias somnolientas, medias que nos duele la cabeza, medias que estamos en otra. Entonces, si no respiramos adecuadamente, el paciente va a estar en esa misma situación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recomendarle y explicarle, no? Que evidentemente con la cirugía va a mejorar y el niño después de operado va a decir si corro más, respira mejor, la mamá también, a veces los niños están durmiendo y dejan de respirar y se ponen morados, cianóticos, y todos los papás se asustan o se despierta el niño y llora y dice la mamá, no puedo dormir, toda la noche estoy con el niño y el niño está que despierta, ¿no? Y no duerme, no descansa. Y al no descansarse, ¿qué sucede? Que la hormona de crecimiento tampoco se produce. Entonces, son niños de baja talla, también no quieren comer, ¿de acuerdo? Entonces, todos esos factores van a influir y son creados por un tabique desviado, por una mala respiración. Entonces, tenemos que, cuando revisamos a un niñito, ver, ¿no? Cómo duerme, si está con la boca entreabierta, ¿no? Para explicar a la mamá que visite a un otorrino y que se corrija aquello. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta más? ¿Quedó satisfecha tu pregunta? Sí, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Ahora, ¿qué edad? A cualquier edad se puede operar. Si lo diagnosticamos, hay que corregir. Si es una persona mayor de 70 años y su riesgo no es alto, perfecto, eso le va a ayudar a más. Ahora, generalmente personas mayores cuando tienen el tabique desviado, ¿qué van a hacer? Sinusitis. Y las sinusitis van a hacer secreciones purulentas que va a ir deglutiendo y eso va a complicar a sus pulmoncitos y van a hacer neumonías. De acuerdo al mismo hecho que respiran por la boca, ya no van a ser solamente faringitis, sino se van a enfriar y van a hacer problemas de neumonía. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es corregir esa respiración para que el paciente tenga una adecuada ventilación de ambas fosas nasales, el aire entre humedecido, calentado, purificado, como es su función, y no, eso no lo hace la boca, ¿de acuerdo? Entonces, eso nos va a prevenir enfermedades, evidentemente. Así, y nos va a dar también una mejor calidad de vida porque va a oxigenar mejor mientras duerme, no va a, va a disminuir esa poliglobulia, ¿no es cierto? Porque también con la altura, con el tabique desviado, no es la misma calidad de aire que podemos respirar si lo hacemos por la boca, ¿de acuerdo? Así es. ¿Ninguna pregunta más? ¿O alguna más? Tenemos unos minutos todavía. ¿Alguna pregunta más? Todo quedó claro, doctora. Listo. Ok, entonces nos vamos a encontrar el próximo